Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Inosoft, el podcast donde los estudiantes nos sentamos con un buen café para una buena charla. Yo soy Manuel Artero Bellido, ya me conocéis, y aquí tenemos a Rosa María. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, pero antes de empezar, si eres alumno, profesor o empresa y tienes un proyecto propio, es tu momento. Puedes escanear el QR que dejamos en pantalla o puedes buscarlo en nuestras redes sociales y enterarte sobre cómo puedes participar en esta jornada. Una vez terminada la publicidad, aquí tenemos a Belén Vega, investigadora en la Universidad de Sevilla. Belén, cuéntanos un poco quién eres y qué haces aquí en el día de hoy. Bueno, pues yo soy Belén Vega, quizás algunos ya me conozcáis, soy profesora de aquí de la escuela del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y bueno, investigo un poco sobre inteligencia artificial, que realmente es lo que me fascina. Y espero, bueno, contaros hoy un poquito qué es lo que hago y sobre todo que también me preguntéis sobre inquietudes que tengáis del mundo laboral, del mundo personal, o sea que tampoco me importa. Bueno, antes de empezar, ¿cómo tomas el café? Pues yo lo suelo tomar solo, americano. Me gusta el café fuerte, sin azúcar, sí, sin apelo. Sí, a veces me doy un caprichito y me tomo uno del Starbucks con nata, pero más sí, azúcar que café. sí. Pero soy de café solo, me gusta el café. Un contraste interesante. Bueno, sí. Me gustaría empezar a hablar sobre tu campo con una frase, ¿no?, que se escucha mucho hoy en día, a lo mejor ya no tanto, pero cuando empezó a ser más sonado el tema de la inteligencia artificial, que aunque haya tenido su auge en los últimos años, imagino que no es nueva. Esto lleva aquí muchos años. Muchísimos años. Pues la gente al parecer se alarma un poco, ¿no? De nos va a quitar el trabajo, nos va a sustituir. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué respondería con respecto a estos comentarios? Pues pienso que es algo a lo que no tenemos que tenerle miedo, pero sí un poco de respeto. ¿Por qué? Pues evidentemente va a haber ciertos trabajos que no van a desaparecer, pero que sí que vamos a tener que adaptar. Entonces, es cierto que además ya se está viendo, en muchísimas empresas están recortando en personal, pero no por inteligencia artificial, sino porque necesitamos otras cosas y tenemos que tener una adaptación en cualquiera de los trabajos. Hay algunos estudios que de hecho salieron hace poco, una lista de cuáles eran los trabajos más probables que pudiesen ser sustituidos por inteligencia artificial, pero no era algo, o sea, había muy pocos o no recuerdo ninguno que fuese al 100%. Al final siempre vamos a tener que tener esas personas detrás de esos trabajos para poder realizarlo de manera correcta. Entonces, no miedo, pero como sí digo, respeto y también tener siempre en mente adaptarnos, que yo creo que también es parte de la evolución, es decir, poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y a lo que venga. De hecho, incluso antes del boom de la inteligencia artificial ya había muchos estudios, muchas investigaciones sobre cómo van a cambiar los trabajos de aquí a un futuro y cómo las generaciones actuales que están estudiando van a trabajar en algo que ni existe actualmente, por lo menos el 50 o 60% de empleos creo que Efectivamente, muy buena puntualización, es decir, quizás algunos trabajos pues se tengan que, o sea, reconducir, pero también es verdad que van a surgir muchísimos trabajos nuevos, entonces yo creo que es algo totalmente positivo y que tenemos que tener en cuenta de tener esa adaptación, como digo. Incluso nosotros los profesores nos hemos tenido que adaptar completamente porque es verdad que la manera de evaluar que tenemos, pues tenemos que mirarla porque ahora los alumnos tienen herramientas de las que antes no disponíamos, como puede ser ChatGPT o otro Totalmente. tipo de... Yo ahora mismo estoy en cuarto año, ojalá sea el último, sí, y vamos, sí. Cuando entré en primero, que yo sepa, no existía ChatGPT, o si existía no era muy conocido, no. Y ahora, por ejemplo, la evaluación de la asignatura de ADA, Análisis y Diseño de Datos de Algoritmos, ha cambiado, entiendo que en parte por eso, claro. Porque antes se hacían unas entregas que tú pues simplemente tenías que defender, ibas a clase, defendías que esto era tu código, le hacías un par de cambios. Ahora se tienen que hacer exámenes presenciales y creo que incluso a papel, claro. Porque la gente al final lo hacía todo con la IA, pero creo que deberíamos darle un enfoque de usarla para aprender y automatizar o dejarle como
el trabajo mecánico y tedioso para poder nosotros dedicarnos a lo que es la parte creativa, ¿no? Que es al final... Sí, sí, totalmente. Y además, perdón, es decir, yo no creo que nosotros como docentes o como personas tengamos que esconderle a los alumnos que eso son herramientas que existen, porque es que existen, o sea, sería una tontería, creo, decirle, mira, no, son herramientas que están ahí, que no podáis utilizar. Evidentemente nosotros tenemos que enseñar unos conceptos y tenemos que comprobar que vosotros esos conceptos pues los domináis, ¿vale? Entonces, nosotros, yo siempre lo digo, enseñamos, por ejemplo, en asignaturas más del inicio de la carrera, pues asentamos los fundamentos que vosotros tenéis que tener para poder seguir con toda vuestra carrera profesional y estudiantil. Entonces, claro, os decimos que esas herramientas están, pero también queremos que vosotros aprendáis por vuestra, o sea, que entendáis los conocimientos, porque realmente vais a ser ingenieros. Evidentemente que podéis utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa para que os ayuden en el proceso de aprendizaje. Eso es totalmente, o sea, totalmente lícito. Pero sí es verdad que creo que a medida que vayan pasando los años, nosotros también vamos a tener que tomar decisiones más drásticas para incorporar esa inteligencia artificial generativa en el conocimiento. De hecho, este año ya tenemos nuestro primer grado de inteligencia artificial aquí en la escuela, que precisamente es una de las novedades que tenemos y que ha surgido precisamente por eso, porque las personas que se quieren dedicar a la inteligencia artificial pues tienen que tener un camino curricular distinto a los que no se quieren dedicar a lo mejor a eso. Entonces, creo que es un paso bastante importante que estamos dando y que estamos intentando adaptarnos a los nuevos paradigmas que tenemos en educación. Y a pesar de que haya que adaptarse a esos paradigmas, de que existan nuevas herramientas, a nivel de formación de los alumnos, ¿estáis empezando a notar algún cambio negativo, positivo? Depende, o sea, sé que esta respuesta de depende no es la mejor posible, pero también depende muchísimo del alumno, es decir, el alumno, si sabe que va a poder usar esas herramientas a la hora de evaluar, pues las utiliza. ¿Cuál es el problema? Que las utiliza sin entender realmente lo que está haciendo. Y hay un problema que tenemos que tener en cuenta, es que esa inteligencia artificial generativa, o sea, ChatGPT tiene alucinaciones, no siempre te va a decir lo que es lo correcto. Entonces, claro, nosotros como docentes tenemos que asegurarnos de que si los alumnos lo utilicen con consecuencias de saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que están copiando y pegando en el examen, ¿vale? Entonces, claro, nosotros también, en nuestra tarea es enseñarles a ellos que no se pueden fiar de todo lo que le diga ChatGPT y que evidentemente tienen que ser críticos y tienen que tener una mente un poco más cuadriculada de saber cuáles son los conocimientos que tienen que tener para ellos distinguir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Entonces, también depende eso un poco del alumno. Hay muchos que dicen que realmente les ayuda para estudiar, no para... O sea, si tienen dudas, por ejemplo, yo lo veo muy bien para tenerlo como tutor. Decir, mira, no entiendo este concepto, ¿me lo podrías explicar de una manera que lo pueda entender de manera más rápida? Yo ahí creo que eso es genial, es decir, creo que ChatGPT o cualquier otra herramienta parecida es genial y puede ayudar muchísimo en el proceso de aprendizaje. Entonces, por ese sentido, quizás es verdad que yo, por ejemplo, he notado un cambio en el número de tutorías que se tienen, ha disminuido. Yo, por ejemplo, he notado que ha disminuido bastante. Yo los primeros años que empecé a dar clases, tenía muchísimas más tutorías que las que tengo ahora. Y creo que ha sido por eso, porque son capaces de entender más por ellos solos y de manera autónoma los conceptos. Luego es verdad que en resultados de aprobados y suspensos la ratio sigue siendo la misma. Sí. Curioso. No tengo no recuerdo los números, pero a mí la sensación que me da es que la ratio sigue siendo parecida. Sí. Pues vamos a ir un poco al origen, o sea, que como estudiante de ingeniería informática, ¿a ti te hubiese gustado tener acceso a esas herramientas de la forma en la que están ahora? Porque claro, ahora están en todos lados, hay 50.000 modelos disponibles distintos, gratuitos, e incluso tenemos los estudiantes acceso a Gemini, por ejemplo, sí, Gemini Pro, gratuita. Entonces Copilot también, sí. Un poco de todo. Entonces, háblanos un poco sobre ese inicio y si a ti te hubiese gustado tener pues, eso. Sí, yo te digo la verdad. Bueno, yo estudié salud. Yo estudié ingeniería de la salud. Lo que pasa es que luego hice el máster en ingeniería del software. Pero, vamos,
se puede contestar igual a esa pregunta. Yo, si te digo la verdad, yo no me arrepiento o no he hecho nada en falta de mi época de estudiante sin haber tenido ese tipo de herramientas. Yo soy una persona que me gusta mucho impregnarme de los conocimientos de las personas, entonces yo siempre, si tenía alguna duda, iba al profesor y le preguntaba esa duda al profesor, porque también creo que el contacto profesor-alumno es muy importante y creo que te va a transmitir de manera más certera los conocimientos a lo mejor que tú puedas querer obtener. Entonces, yo creo que, bueno, creo no he hecho de menos no haber tenido ese tipo de herramientas para poder hacerlo. También, por ejemplo, a la hora de redactar, que es algo que se nos olvida mucho en este tipo de carreras, pensamos en ingeniería, matemática, vamos a hacer cálculo, vamos a programar, y muchas veces algo tan simple como redactar, que a mí, por ejemplo, era algo que me costaba muchísimo. Imaginaros si yo hubiese tenido ChatGPT, no hubiese aprendido a redactar en la vida, ¿vale? Entonces, yo es verdad que no lo he echado de menos porque me ha enseñado. O sea, a lo mejor sufrí un poco más a la hora de redactar, pero la verdad es que estoy, ahora sí lo veo con perspectiva, y además se nota muchísimo, es decir, se nota muchísimo aquellas personas que usan, os pongo este ejemplo concreto porque creo que se puede ejemplificar muy bien. A la hora de redactar, cuando pedimos a los alumnos que redacten algo sin usar ChatGPT, hay bastante déficit. Ya os digo, a mí es algo que me ha costado mucho y eso solamente se hace con la práctica, es como aprender un idioma. Por mucho que tú tengas ChatGPT, tú hablar, es decir, hablar en un idioma, por mucho ChatGPT que tenga, da exactamente igual. Entonces creo que es importante también dejarlo un poco al lado y saber por ti mismo cómo hacer, y sobre todo pensamiento crítico. ChatGPT no te ayuda a tener pensamiento crítico. Al revés. Efectivamente. Ahora además entiendo que es con los modelos tan avanzados que existen y que seguirán avanzando, puede ser no imposible, pero muy difícil detectar quién lo usa, quién no, a la hora de, por ejemplo, corregir, poner notas, porque tampoco son totalmente fiables los detectores de IA, ¿no? Sí, al final también están basados en IA. Entonces... O sea, los detectores de IA normalmente están basados en IA. Yo, si te digo la verdad, yo por ahora lo detecto bastante fácil. Es decir, algo que está escrito con ChatGPT, tanto redacción en lengua española como un código, todavía soy bastante capaz, vamos, yo, y te puedo asegurar que la mayoría de compañeros que estamos en la facultad somos capaces de detectarlo, ¿vale? Porque, o sea... Tiene un estilo claro, los guiones largos, las negritas... Los guiones, las negritas. Yo cuando veo un trabajo fin de grado lleno de guiones, negritas, y de alumnos que me lo entregan, digo, mira, perdona, esto hay que cambiarlo de alguna manera. O sea, que es una herramienta que se puede utilizar, pero copiar y pegar una memoria no me parece lo más adecuado, ¿vale? Entonces... sí es verdad que tendremos que buscar otro tipo de herramientas o otra manera de evaluar conceptos, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, para saber si eso realmente... Yo creo que con algo tan simple como realizar defensas sobre los trabajos que se han realizado, ahí se sabe perfectamente si un alumno ha sido capaz o no ha sido capaz. Luego, en otros ámbitos donde no se requiera evaluación, pues bueno... si te vas a una empresa, yo no veo mal que los trabajadores usen Copilot para hacer desarrollo. Es que es inviable que una persona ahora mismo no use Copilot para hacer sus desarrollos, y es que ahorra muchísimo tiempo, claro, y es que ahorra muchísimo tiempo, y yo creo que es totalmente necesario aprender ese tipo de herramientas, siempre y cuando sepamos evaluar lo que nos está dando. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Nosotros podemos dedicarnos más al trabajo creativo, a la parte de pensar, raciocinio, y que la IA se encargue del trabajo más sucio. Automática, efectivamente, sí, tal cual. Es decir, por ejemplo, estructuras de cuando estamos en una empresa y nos piden una estructura de un proyecto, eso nosotros tenemos que tener la mente y la cabeza bien cuadriculada para saber cómo tienen que conectarse los distintos componentes. Eso todavía es un poco complicado que una inteligencia artificial
que ahora ya estamos con el tema de los agentes, que es lo nuevo que tenemos ahora mismo, que un agente, los agentes IA, no sé si lo conocéis. Sí, en Copilot, por ejemplo, tiene el modo agente que directamente te edita el código, por ejemplo, te pide permiso y ejecuta comandos en tu ordenador y demás. Es algo totalmente, o sea, eso tiene ahora mismo un potencial que no lo tiene otra cosa. Un agente es como, yo siempre me gusta poner el ejemplo de un proceso de contratación de una empresa. Pues tú puedes tener un agente o varios agentes que se relacionan entre sí, que un agente es como una inteligencia artificial pequeñita que sabe mucho sobre un tema concreto. Entonces, por ejemplo, un agente, os lo he dicho muy resumido, ¿vale? Pero para que lo entendáis, es capaz incluso de conectarse con el entorno, es decir, buscar información en portales o donde sea, para poder recabar información y tomar decisiones de manera inteligente. Entonces, por ejemplo, podemos tener un agente que se lea los currículum, otro agente que decida cuál es el perfil, qué perfil se adapta mejor a la posición de trabajo, y esos agentes se relacionan entre sí para comunicarse entre ellos y son capaces de decirte cuál es la persona más adecuada para ese puesto de trabajo. Entonces, claro, ahora mismo pues tenemos ese tipo de herramientas que son bastante potentes y que podrían hacer cualquier cosa que nos propongamos, siempre y cuando, digo, con la supervisión de que eso se está haciendo bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora he mandado a un congreso un trabajo que no era un agente, era un modelo de lenguaje, era como el inicio para luego poder hacer un agente, pero hay veces, no sé si a vosotros ha pasado, que vais al médico y leéis el informe del médico y no entendéis nada de lo que pone ahí. Es decir, ni lo que te ha recetado. No tengo ni idea de lo que me está poniendo. Y yo dije, mira, pues eso es, una cosa que se podría fácilmente solucionar con un modelo de lenguaje. Y efectivamente lo que hacía era, pues, transmitía la información de manera más fácil para personas que no fuesen del ámbito médico. Entonces, yo os digo, se pueden aplicar a muchísimos campos. ¿Vale? Creo que me he desviado un poco de la pregunta, pero bueno, creo que puede ser. No, pero es interesante porque, además, como habías dicho, agentes, por ejemplo, aplicados a la contratación, por ejemplo, hay distintos temas que son muy delicados y que requieren supervisión humana, claro. Pero ¿crees que igualmente habría que ponerle un límite a esos agentes? Porque ¿quién valida cómo se controla después de manera manual un agente? ¿Quién te esté diciendo que esa persona que es válida la respuesta que te ha dado realmente lo esté haciendo? Sí, yo creo que tendríamos que tener unos límites primero éticos, es decir, información sensible, cómo se trata esa información de la que los agentes disponen. Entonces, claro, primero unos límites éticos de decir qué es lo que nosotros queremos que sepan esos agentes, eso para empezar. Y luego también límites de comprobar efectivamente lo que han hecho, es decir, quizás el proceso de leerse, lo estoy diciendo en el ejemplo de los currículos, pero podría ser para cualquier otra cosa. Quizás no que lean todos los currículums o quizás no que tengan toda la información, pero que sí que ayuden a la persona encargada de recursos humanos de hacer, como tú comentabas antes, de hacer esas tareas más mecánicas de poder. Una tarea mecánica podría ser descargarse del portal los currículums de las personas que han mandado. Pero sí, quizás la gente se podría encargar de resumir la información que hay en cada uno de los currículos, porque hay información que es relevante y otra información que no es relevante. Entonces se podría encargar de esa parte. Pero siempre que haya una persona por detrás encargada, ¿vale? Es decir, una persona encargada de revisar lo que realmente se está haciendo. Es que al final es lo que digo, no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque nos puede evitar muchísimas tareas automáticas que tenemos a día de hoy, pero claro, siempre tiene que haber una persona por detrás validando lo que se está haciendo. Y un pequeño inciso en una de las cosas que has comentado antes, sobre todo a nivel educativo, con la de memoria, por ejemplo, que te han entregado de los trabajos fin de grado, sí. Actualmente a nivel educativo no está demasiado regulado el impacto que tiene la inteligencia artificial. Vamos, a más de uno supongo que nos habrán hecho una encuesta en DP1 sobre qué consideramos ético de uso a nivel educativo esa IA. Pero ¿cómo crees, al menos porque acabará saliendo la limitación, supongo, a nivel académico del uso de la IA, que para que se considerarse plagio o no plagio? ¿Qué factores, sobre todo importantes, que sean importante aplicar a un alumno para diferenciar el uso de la IA del plagio? Sí, que no sea... O sea, ¿qué factores son los importantes? Un poco... exactamente, que no sea un uso súper extendido porque, porque actualmente no está del todo regulado.
Y muchos alumnos pueden decir que no, que la han utilizado como herramienta y es más que mentira, que después copia-pega, se lo lee un poco por encima. Claro, efectivamente. Para evitar que sucedan esas cosas, de evitar trabajos totalmente hechos con IA, ¿qué factores son los más importantes para discernir lo que viene siendo un plagio del uso de una herramienta como la IA? Pues yo creo sobre todo que haya una parte en el trabajo de pensamiento crítico y de, sobre todo, aunque es verdad que incluso las conclusiones de un trabajo, la inteligencia artificial es capaz de sacarla. Pero ya os digo, es que la estructura que tienen ahora mismo los modelos de lenguaje de generar contenido siempre es muy parecida y se parece, o sea, siempre es hablar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, es complicado, es decir, sería algo que a lo mejor nos daría para una charla de más tiempo, pero creo que eso es algo que todavía es complicado y tendríamos también que mirar no solamente dentro de España, sino qué es lo que están haciendo otros países con respecto a este tipo de temas, porque claro, ¿podemos considerar que usar ChatGPT para que nos haga un documento es plagio? Es complicado. Es que es complicado. Lo que sí, evidentemente, siempre que se use información que sea de otra fuente, deberíamos considerar que esas fuentes estuviesen escritas. Igual que nosotros cuando escribimos un artículo, tenemos siempre que tener en mente la referencia al artículo científico que estamos citando. Entonces, claro, también habría que tener eso en cuenta, que los documentos que se generan y demás no sean copiados y pegados de documentos que ya están escritos. Eso ya sí es plagio, pero eso es plagio tuyo, plagio de lo hace ChatGPT, o sea, eso es plagio general. Entonces, mínimo eso, ¿vale? Y bueno, has mencionado que en otros países la legislación es un poco distinta, ¿no? Aquí en España, ya no solo en el ámbito de la docencia, sino en general, ¿echas en falta alguna medida o la exportarías, ¿no?, por así decirlo, de otros países? O sea, ¿hay alguna que te guste de algún otro sitio del mundo que te dice, pues mira, esta estaría bien tenerla aquí con respecto a la regulación del uso de la IA? Pues yo creo que aquí tenemos más, no me refiero ya a España, sino me refiero a nivel Europa. Creo que estamos todavía un poco capados en el sentido de que no nos dejan usar la inteligencia artificial en su máxima potencia. De hecho, ya hemos visto que los modelos de lenguaje potente vienen de América o vienen de China, porque son países que regulación tienen poca. Evidentemente, yo no digo que haya que tener una regulación totalmente abierta y que hagamos lo que hace América y lo que hace China, porque al final tiene que haber unos ciertos límites y por eso Europa se caracteriza por eso, porque sabe poner ese tipo de límites. Pero sí quizás a lo mejor un poco más de autonomía, que nos dejasen un poco más de autonomía para usar este tipo de herramientas, porque podrían surgir muchísimas ideas brillantes. A mí siempre me ha pasado, yo que investigo mucho en temas médicos, en medicina no se debe, pues eso está regulado, usar modelos, no sé si os suenan los modelos de inteligencia artificial de caja negra. No. Son modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo las redes neuronales, otras muchas más, que te dan una predicción, es decir, tú puedes pasarle un dato de un paciente y te dice, venga, pues esta persona es probable que tenga cáncer o no es probable que tenga cáncer. Pero tú no sabes por dentro el porqué de esa decisión del modelo, por eso decimos que es de caja negra. Hay otros tipos de modelos que sí son más transparentes en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en el ámbito médico no se pueden utilizar. Tú en un hospital no puedes tener ese tipo de modelo, aunque los resultados que te den sean más buenos que un modelo que no sea de caja negra. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas sí creo que se deberían de regular de otra manera, porque quizás con esos modelos que son más potentes podríamos curar más enfermedades que con otros que son explicables, por así decirlo, pero menos potentes. Es verdad que a partir de esto surgió otra rama, que fue la inteligencia artificial aplicable, que lo que hace es explicar esos modelos que son de caja negra. Entonces, al final, o sea, ya hay medidas para poder solventar eso, pero sí es verdad que creo que debería haber, bueno, pues a lo mejor ser más permisivos en algunos aspectos. Lo que pasa que es verdad que también estamos muy regulados por la ley de protección de datos, que yo creo que es magnífica, porque a mí no me gustaría que mis datos estuvieran corriendo
por ahí, la verdad. Entonces, bueno, también estamos un poco limitados por eso, porque somos consecuentes con las cosas que tenemos y bueno, intentamos pues limitarlo para que todos estemos contentos en sociedad. Entonces, bueno, sí es verdad que abriría un poco, pero también siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en la Unión Europea. Como has dicho que surge, me llama la atención eso de que, vale, tenemos un modelo de caja negra, pero para arreglar el problema de que sea de caja negra tenemos otro modelo distinto que ha surgido a raíz de eso. En un entorno tan cambiante, tan nuevo, tan vivo, ¿cómo consigues? Porque ¿impartes alguna asignatura de inteligencia artificial? Sí, imparto en Ingeniería de la Salud, Minería de Datos Clínicos, que se da en cuarto. Y, o sea, de hecho, cada año, y a mí eso me pasa más en investigación que en docencia, aunque en docencia también, pero es que están saliendo artículos científicos cada día, cada hora y cada ¿Cómo cada consigues minuto. mantenerte actualizada? Porque claro, ya a nivel de investigación te puede desmontar el chiringuito. Sí, totalmente. De un día para otro. Totalmente. De hecho, he tenido artículos con compañeros que han enviado un artículo y a la nada, a la misma idea ya estaba publicada, o sea que eso es un proceso... Es un proceso arduo y sobre todo, vamos, si queréis os cuento un poco cómo se publica un artículo científico. Tú mandas el artículo a la revista que quieras publicar y claro, tú lo mandas, a lo mejor lo mandas hoy, pero las primeras revisiones te llegan o dentro de 3 meses o de 4 o de un año. Claro, ¿qué es lo que pasa? Justo esto nos ha pasado, nosotros mandamos una revista hace 16 meses, sí, que era de, bueno, unos modelos que en esa época eran muy actuales, pero ya no son tan actuales, porque 16 meses es un mundo. Antes a lo mejor 16 meses no era tanto, pero ahora que todos los días están saliendo modelos nuevos, es que es muchísimo tiempo. Entonces, claro, luego te dicen, no, es que no hay novedad. Claro, ¿cómo va a haber novedad si es que has tardado 16 meses en responderme? Entonces, claro, normalmente las revistas eso lo tienen también, o sea, lo tienen también en cuenta, tienen en cuenta la fecha en la que tú has mandado el artículo y lo que había publicado antes o lo que había publicado después. Pero es muy importante estar actualizado, leyendo mucho, intentando ir a comunidades, es decir, que hablen de este tipo de temas y sobre todo hacer muchas redes de contacto de personas que hagan algo parecido a lo tuyo. Entonces es importante siempre estar un poco al día, tanto en investigación como en las asignaturas también, para intentar impartir lo más nuevo posible. También es verdad que para impartir lo más nuevo tienes que conocer previamente los principios, entonces claro, ahí también tenemos un poco de margen a la hora de dar la docencia. Pues, ¿sabes a qué se debe un poco el que tarde tanto una revista en aprobar un artículo? Creo que es la saturación. Bueno, y las revisiones que hace, o sea, la gente las hace por amor al arte, por amor a la ciencia. Entonces, claro, encontrar gente que esté dispuesto a hacer revisión de Quizá podrían artículos empezar ellos a científicos. usar la IA para automatizar Claro. el proceso. No, ese es el problema que estamos teniendo ahora, que muchísimas revisiones las han hecho con modelos de lenguaje y se nota muchísimo. Ese es un problema que tenemos ahora muchísimo, que las revisiones nos están llegando hechas por inteligencia artificial. Pero ellos no declaran que eso es inteligencia artificial, entiendo. No. Claro, genial. Claro, eso es, o sea, tú te das cuenta porque de hecho hubo una polémica muy grande hace algunos meses que habían dejado en el artículo, bueno, esto no era la revisión, este era el artículo, que habían dejado como primera frase del artículo era copiado y pegado de lo típico que te dice ChatGPT, Claro, claro, pues ese tipo de frases en un artículo científico. Entonces yo creo que ahora deberíamos estar muchísimo más pendientes de ese tipo de cosas, pero como que no estamos pendientes, se lo pasamos a ChatGPT el documento y ya está, pero habría que estar muchísimo más cuidadosos con ese tipo de cosas. Bueno, por pasar un poco a una parte más técnica dentro de este mundo de inteligencia artificial, que estoy seguro que a muchos os interesa saber qué campos hay dentro. Exactamente, bueno, te dedicas a temas de inteligencia artificial. ¿A qué te dedicas exactamente dentro del...? Porque imagino que el campo de inteligencia artificial como tal es muy grande, ¿no? Sí. Un modelo de LLM, Sí. un predictivo, ¿qué estudios haces tú
en el campo específico de inteligencia artificial? Pues mira, yo ¿Y hice cuáles mi... existen? Claro, existen muchísimos, podríamos estar aquí todo el día hablando. Yo sobre todo trabajo, bueno, en mi grupo de investigación, pues cada uno se dedica a, dentro como todos dentro del mismo paraguas, pero cada uno se dedica a un tema concreto. Tengo compañeros que estudian visión por computador, por ejemplo, para coches autónomos. También tengo compañeros que han trabajado mucho en inteligencia artificial aplicable. Trabajamos muchísimo, eso sí que nos hemos encargado la mayoría del grupo, de predicción de series temporales, es decir, qué tiempo va a hacer mañana o cuál va a ser el precio de la... Hemos trabajado mucho con el mercado eléctrico, por ejemplo, cuál va a ser el precio de la luz mañana, cuando tuvimos el problema este de que la luz estaba tan cara, pues eso fue alguno de los trabajos que estuvimos haciendo. Y yo, por ejemplo, mi tesis doctoral la hice sobre predicción de calidad del aceite de oliva y fue un tema que a mí me gustó bastante, entonces yo trabajo mucho con datos químicos y con datos médicos también, entonces tengo como esas dos patas principales y trabajo, ya os digo, muchísimo intentando predecir la calidad del aceite de oliva a partir de muestras químicas, también del jamón ibérico. Y también he trabajado mucho con datos de hospitales para intentar, bueno, pues predecir enfermedades o algún tipo de análisis de ese estilo, siempre usando inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, quiero meterme un poco más en el mundo de los agentes, de la IA generativa, y por eso mandé hace poco el congreso, o sea, el paper este al congreso que os he comentado. Entonces me gustaría usar ese tipo de, o sea, esos agentes para poder trasladarlo a algún problema concreto que todavía no he definido. Estoy ahí con algunos, o sea, medicina, pero bueno, se podría aplicar a cualquier otra cosa. Claro, yo te iba a preguntar antes porque me ha llamado la atención que nos dijese, pues yo he estudiado ingeniería de la salud, pero luego hice el máster de software, pero ahora sigues estudiando sobre salud, sí, o sea, sigo porque realmente es algo que a mí me gusta bastante, temas de salud, nutrición, temas de aceite de oliva, es decir, es algo que me llama bastante la atención. Medio ambiente también me gusta muchísimo, es algo que también trabajamos mucho en el grupo, pero bueno, al final las raíces siguen ahí y a mí todo lo que sea relacionado con ingeniería, bueno, con ingeniería de la salud, ¿no? Con salud en general me gusta bastante. La verdad es que no me arrepiento o sea, aunque luego haya hecho ingeniería del software, doctorado en ingeniería informática, en ingeniería de la salud fue donde tuve mis primeros contactos con la inteligencia artificial y gracias a ello pues estoy aquí. Aparte de esos estudios, como también imparte clases, ¿no? Sí. ¿Qué te motiva a no llevarte solo al campo de la investigación de la inteligencia artificial, sino a dar docencia, por ejemplo, en minería de datos, ¿no? Como estabas haciendo. ¿Qué te hace estar en los dos mundos al mismo tiempo? Bueno, minería de datos realmente tiene muchísimo que ver con, vamos, es inteligencia artificial. También en máster doy una asignatura que es Data Science, que es también relacionada con inteligencia artificial. Yo realmente, o sea, las asignaturas que más me gusta impartir son las que están relacionadas con la investigación que yo hago, por eso intento coger siempre ese tipo de asignaturas que estén relacionadas con inteligencia artificial. Iba a añadir a su pregunta porque el otro día hablando con David Romero en el primer episodio nos dijo que el investigador puede dedicarse solamente a investigar, pero el docente también tiene que investigar, es decir, tú estás en la docencia porque te gusta, no porque te obligue el hecho de investigar. Entonces, ¿qué te lleva a tomar esa decisión de, pues, no solamente quiero investigar, sino que también quiero impartir clases y formar a futuros ingenieros e ingenieras? Bueno, yo fue un poco, yo es verdad que no lo tenía, fue un poco por casualidad, por lo que acabé dando clases. A mí lo que me gustaba era investigar, me encantaba investigar, entonces, claro, yo empecé aquí investigando. Pero luego, pues me dieron la oportunidad de poder dar docencia y es verdad que fue algo que... Yo es verdad que desde pequeña siempre había dado clases particulares y siempre había estado en este mundo, pero nunca me había planteado ser como profesionalmente profesora. Y me dieron la oportunidad de poder dar clases en el departamento y bueno, pues al final me gustó y sobre todo... yo soy una persona que le gusta muchísimo transmitir los conocimientos y
y trabajar, o sea, soy una persona que me gusta muchísimo trabajar con personas, ¿vale? Valga la redundancia, pero sobre todo con personas jóvenes, ¿vale? De sentir yo la satisfacción de que les estoy transmitiendo los conocimientos que yo en su día obtuve y ver, bueno, pues hay veces que veo caras malas, porque hay veces que no se enteran de algún concepto, pero normalmente siempre son personas que son bastante agradecidas y me gusta esa parte también. La parte de investigación es un poco más solitaria, entonces claro, tener esa parte de docencia y poder interactuar con los alumnos también es bastante, o sea, es bastante gratificante, por así decirlo. Aunque bueno, digo que es bastante solitaria la parte de investigación en algunos puntos, luego es verdad que es súper importante estar colaborando con otras personas, pero sí es verdad que te encierras un poco, por ejemplo, cuando haces la tesis, pues te encierras un poco en tu tema de investigación, tu tesis, y te enfocas un poco más de manera individual. Entonces a mí, yo os digo, yo sigo dando clases porque me gusta muchísimo esa relación de interactuar con los alumnos y o sea, incluso de aprender juntos, porque hay veces que hacen preguntas que tú dices, ostras, pues tengo que consultarlas, o vamos, somos profesores, pero no somos aquí los dioses del conocimiento en una temática concreta, que casi, ¿no? Pero bueno, hay cosas que puede que se nos escapen, pero siempre incluso está en constante conocimiento y me obligo así a estar estudiando. Yo soy una persona que le gusta muchísimo estudiar, entonces para tú dar clases tienes que estar constantemente estudiando y a mí es algo que me apasiona. Entonces es como también una manera de obligarme a estar siempre actualizado. Me llama la atención que tanto el primer invitado que tuvimos, profesor también, como tú, hayáis dado clases particulares anteriormente, sí, que tengáis ese pasado o sea, que al final, por A o por B, es un poco por vocación. Sí. ¿Tienes alguna anécdota curiosa antes de pasar de tema con respecto a la docencia? ¿Algo curioso, algún highlight de tu época como docente? Con respecto a la docencia, pues ahí me has pillado. No, la verdad es que yo no he tenido, o sea, no suelo tener nunca ni problemas ni nada por el estilo, o sea, los alumnos se suelen portar bastante bien conmigo y yo también me suelo portar bastante bien con ellos, o sea que por ahí no, la verdad es que no sabría qué decirte. Bueno, asumo que también se debe a que no has tenido ningún problema nunca, porque no. Es muy importante lo que has dicho de que te mantienes siempre actualizada, porque sí, imagino, al menos yo como alumno, hay algún profesor con que a lo mejor sí hay más problemas porque da un contenido algo desactualizado en alguna de las asignaturas. Pero claro, en el mundo, por ejemplo, de la IA en general del software, considero que lo que haces es muy importante de mantenerse siempre actualizado, porque sí, será 1000 veces distinto a cuando te enseñaron a ti a cómo tienes que enseñar tú ahora, debido al gran cambio ya no solo de tecnología, sino de nuevos contextos. ¿Cómo consigues elaborar esa planificación de lo que enseñar a partir del... A ver cómo hago la pregunta. ¿Cómo consigues impartir conocimientos siempre actualizados en una clase? Si son conceptos que siempre están saliendo nuevos, que siempre estás investigando, ¿cómo consigues meterlos para que los alumnos, sobre todo para que también a quien le interesa dedicarse al profesorado, esto es importante, actualizarse y demás? Sí, ¿cómo consigues mantenerte actualizado para dar clases sobre contenido actual? Pues mira, también depende mucho de la asignatura. En asignaturas que son más fundamentales, por así decirlo, más troncales, realmente los conocimientos van cambiando cada año, hay alguna actualización, es decir, por ejemplo, si estamos dando Python, pues a lo mejor con alguna versión, o sea, cada versión hay algún tipo de cambio, pero tampoco te creas tú que son cambios tampoco tan grandísimos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lenguajes de programación, o sea, a lo mejor hay un año que tú dices, ostras, esto ha cambiado, como cuando en Java, creo que fue Java 8, que aparecieron los strings, no sé si os acordáis de los strings en Java. Pues eso fue un paradigma, o sea, totalmente distinto, y ahí hubo un cambio totalmente radical, ¿vale? Pero a menos que pase algún tipo de cosa así, es raro que haya cambios bruscos de un año para otro. En asignaturas de inteligencia artificial es totalmente, o sea, no tiene nada que ver. Cada día hay algo totalmente nuevo. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, me aseguro mucho que conozcáis las bases, es decir, tenéis que conocer las bases, porque yo siempre hago el mismo símil. Vosotros cuando vayáis a una empresa,
quizás la empresa tenga un framework propio que evidentemente vosotros aquí no habéis visto, ni tenéis por qué, pero nosotros os damos las herramientas para que seáis capaces de, ostras, aquí pone un int, ¿qué era un int? Vale, sé lo que es. Aquí pone un long, vale, sé lo que es. ¿Vale? Es decir, me he encontrado un main, un void, ¿qué es lo que es esto? ¿Vale? Es decir, os damos las herramientas para que vosotros seáis capaces de poder trabajar y desenvolveros en vuestra etapa profesional. Me gusta hacer el símil con, nosotros os enseñamos las herramientas, ¿vale? Y cómo usarlas. O yo, esto me lo dijo una vez un profesor de tecnología y se me ha quedado, siempre lo recuerdo. Me decía, yo la primera vez que era ingeniero industrial, la primera vez que yo fui a trabajar a una empresa que hacía tanques. Dice, a mí en la carrera evidentemente no me enseñaron a hacer un tanque. Dice, pero a mí cuando me decían, coge el tornillo tal, coge la herramienta tal, yo sabía perfectamente cuál era el tornillo tal y cuál era la herramienta tal. Entonces, claro, eso fue lo que yo aprendí en la carrera y lo que yo intento transmitiros a vosotros. Yo os doy los conocimientos bases para que luego vosotros seáis capaces de desenvolveros. Si usáis inteligencia artificial generativa, poco vais a ser capaz de tener ese pensamiento crítico que ya he hablado bastantes veces hoy, de saber tomar decisiones, ¿vale? Es decir, es muy importante y eso también intentamos enseñároslo y yo creo también que no solamente os enseñamos aquí conocimientos técnicos, sino os obligamos a trabajar mucho en grupo, que no es porque a nosotros tengamos ganas de daros por saco, si lo digo así mal y pronto, sino que es que vais a tener que trabajar mucho en grupo cuando salgáis de aquí, entonces queremos que lo empecéis a hacer. Por ejemplo, estas jornadas que estáis vosotros presentando, yo creo que es algo bastante positivo, que sí que es un trabajo, es un trabajazo, pero yo creo que es algo bastante positivo porque os vais a poder desenvolver luego mucho mejor. Es cierto que lo hablábamos también en el episodio anterior, las muy nombradas soft skills, ¿no? Que ahora están en todos lados, en LinkedIn, sí, pon tus actitudes. Sí. Y es cierto que al final nosotros ahora mismo, bueno, tú sí estás trabajando, pero no todos en... Ha puesto cara de que no estoy trabajando. El otro día me dijiste, estoy en el trabajo. ¿Cuándo te dije yo eso? ¿No? Pues, alucinaciones como la de la IA. Bueno. Práctica para este muchacho, por favor. Muy buena gente, Manuel. Aquí. Bueno, pues que me iba de tema. Que es cierto que ahora mismo, pues, a nosotros que estamos en búsqueda, bueno, yo empiezo las prácticas la semana que viene, genial. Pero es cierto que a la hora de echar currículum, nosotros que no tenemos mucha o ninguna experiencia en este ámbito, es algo súper distintivo, el hecho de que alguien, o sea, cuando tú ves un currículum y ves el de alguien que hace actividades, que a lo mejor participa en congresos o que yo qué sé, que está en un grupo de no sé qué, pues obviamente llama la atención con respecto a alguien que solamente pues tiene lo que son estudios, ¿no? Como tal. Y creo que eso, desviándonos totalmente del tema de la inteligencia artificial, la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Y realmente tiene mucho que ver, aunque no lo creas, con inteligencia artificial, porque era lo que comentábamos antes, de la adaptación de los trabajos. Ahora mismo, por ejemplo, ese tipo de capacidades una inteligencia artificial no es capaz de dártela, porque una inteligencia artificial, bueno, te puede enseñar oratoria, pero bueno, si tú al final no la aplicas y no sabes hablar en público o te quedas cortado, pues eso al final es algo que ChatGPT no te va a dar. Entonces también es una manera de distinguirnos con respecto a los demás. Y siempre, o sea, yo eso siempre, además conozco a gente de empresas, compañeros míos que están trabajando en empresas, y me han comentado que muchas veces, más que la capacidad técnica que tú tengas, que también capacidad de comunicar lo que tú hayas hecho, eso es totalmente importante, porque a mí de qué me sirve, si yo por ejemplo hago un estudio de, no sé, una memoria para, venga, voy a hacer una memoria para un hospital, voy a implementar un modelo que me intente predecir cuándo una persona va a tener diabetes, por ejemplo, me lo invento. A mí de qué me sirve ser una crack programando ese modelo, un script Python programándolo, si luego no soy capaz de transmitírselo a los médicos. De hecho, hasta donde yo sé, las entrevistas a nivel del campo de software son a 3 niveles. La primera, que es un poco para conocerte, la segunda técnica y la tercera de habilidades sociales, sí, en las que te ponen a resolver una cuestión en grupo. Entonces, nada, lo que yo te dije de trabajo, pero no es de software, que yo te había entendido que era de temas de software. No sé, me dijiste trabajo, parte. Yo no soy amigo. Ya he caído, no, pero que ya he caído. Así que eso, imagino que
Se valora mucho, aunque es difícil ponerlo en el currículum, a lo mejor tengo buenas habilidades, ¿no? Pero sobre todo demostrarlo Sí, a nivel sí, de la habilidades entrevista y de sociales, sí. Y sobre todo que se valora muchísimo el equipo, o sea, el trabajo en equipo, porque al final en una empresa tú no estás solo haciendo una cosa. Tú tienes que estar en colaboración constante con las personas que están trabajando a tu alrededor. Y ahora mismo en una sociedad en la que vivimos, que hay muchísimo teletrabajo, incluso yo creo que es más importante de poder y saber comunicarte con personas incluso que no tienes al lado. Entonces, es primordial que estas cosas que estáis haciendo vosotros, yo creo que son súper importantes y agradezco que hayas estas oportunidades en la escuela para que vosotros también podáis poner una línea más a vuestro currículum. O sea, Totalmente. O sea, con lo que tú decías, las entrevistas van a 3 niveles, ¿no? En mi caso, a ver, yo imagino que será un poco el outlier, ¿no? Pero es que ni eso. Fue una entrevista donde me dijeron, cuéntame tu vida, o sea... de práctica, entonces... Sí, bueno, sí, obviamente es distinto, pero que incluso para las prácticas yo conozco a compañeras que le han hecho entrevistas un poco más técnicas, ¿no? De demuéstrame que sabes o que le han bicheado el GitHub. Yo no tengo ni el GitHub, mala práctica, por cierto. Eso es muy mala, eso te iba a comentar, no tengo muy el mala GitHub práctica. actualizado ni en el currículum, lo tengo que poner. Yo ya desde primero a mis alumnos les digo, esto tenéis muy importante, sí. tenerlo actualizado y cualquier cosa que hagáis, subirla ahí, porque ahora mismo se pide muchísimo eso. Yo os iba a hacer, si me permitís haceros una pregunta, porque esto es algo que me interesa mucho, normalmente se lo comento a mis alumnos de trabajo se lo pregunto a mis alumnos de trabajo fin de grado. ¿Cómo habéis encontrado vosotros ahora que habéis estado buscando prácticas el mercado? ¿Difícil, fácil? Yo sinceramente no tuve mucho problema, vale. Pero eso, creo que mi caso no es muy... Yo es verdad que también las busqué en verano, entonces como que creo que tienen menos aplicantes y que pueden hacer la criba un poco más sencilla, ¿no? Pero es cierto que tengo a un montón de compañeras que eso que es imposible, bueno, la eché a un montón de empresas y al final eso me tuve que quedar con una y muy contenta, pero tengo compañeras que no han tenido esa suerte de poder elegir y están ahora mismo pegándose codazos entre ellas para ver quién las puede conseguir. Sí, bueno, yo tampoco lo encontré, bueno, nada más que busqué una empresa de práctica porque no me convencen demasiado las prácticas curriculares y busqué nada más que extracurriculares, pero eran demasiadas horas al menos para este primer cuatrimestre y no podía, era o trabajar o estudiar. Y no podía, entonces a lo mejor para el segundo cuatrimestre cojo, pero yo para una que eché me entrevistaron y sí que es verdad que creo que a lo mejor hay mucha gente que tiene problemas porque no se saben buscar la vida. Vale, somos estudiantes y tenemos 21 años, pero por ejemplo no es lo mismo un currículum que ponga, aparte de los estudios, alguna experiencia laboral en alguna tontería, por ejemplo. Yo por ejemplo he trabajado en 2 o 3 trabajos de cara al público y yo creo que eso también hace a nivel de que lo miren o que tengas un perfil de GitHub actualizado o incluso LinkedIn, pero hay mucho, considero yo, no sentirse ofendido ninguno, muchos niños de papá y de mamá, de yo estudio solo, no trabajo, no me hace falta, no hago nada y no me interesa nada más fuera de esto. Entonces yo creo que eso es lo que a muchas empresas también les tira para atrás y el mercado tampoco está tan bien. Yo para esa oferta que me dieron no era... Es que el otro día, os lo pregunto porque el otro día justo en LinkedIn vi una gráfica que me llamó bastante la atención y decía que había un cuello de botella ahora bastante grande con el tema de los juniors, que lo que se pedían eran senior y junior no se pedían tanto y le echaban la culpa justo a la inteligencia artificial porque decían que los juniors hacían un poco tareas más repetitivas que podían hacerlas más o sea que las podían automatizar de manera más rápida con herramientas de inteligencia artificial y que estaba viendo un cuello de botella ahí bastante importante. Ya no solo por eso, sino porque a muchísima gente, con esto del boom de la inteligencia artificial, le ha dado por estudiar informática. Es decir, que yo lo agradezco. O sea, venid todos para acá para estudiar informática, pero es verdad que, claro, tenemos también que pensar en ese tipo de cosas y sobre todo lo que habéis dicho, buscar diferenciaros. Es primordial buscar diferenciaros. Con lo del boom entre la selectividad que se ha mantenido demasiado tiempo más facilona y los distintos avances, comparando la nota de corte cuando yo entré a la carrera, que entré con un 11,6 de milagro y ahora estaba aún más alta, creo recordar, a nivel de puede estar cerca de matemática la nota, vamos, que está muy subida, pero y en cuanto a nivel de empresa,
Yo creo que hay muchas empresas que directamente no quieren tener un gasto de empleado en junior porque el mayor gasto de un junior es formarlo. Ya. Entonces, intenta mirar todo lo que interesa. Sí. Si hay junior, empresas que estén interesadas en formar empleados, porque es importante sobre todo que cuando seáis juniors, en vez de mirar tanto, por ejemplo, un salario o algo así, Sí. que aprendáis, no coger un trabajo por cogerlo, porque si te van a tener imprimiendo papeles, no. Alguna empresa que le interese tenerte ahí y formarte. Sí, eso es súper importante. Totalmente. Vamos, yo ya digo, ahora mismo pues no tengo mucha referencia porque empiezo la semana que viene, pero todo lo que ha sido el proceso de reclutamiento y tal, que la palabra es un poco rara, pero... Sí, parece que nos vamos a una guerra. Sí. Pero bueno, así es como se llama, ¿no? En el mundillo, supongo. Y es cierto que esta empresa... tuve varias opciones, porque ya digo, en verano como que no estaba muy puesta la gente en buscar y pude elegir, pero me quedé con la que estoy porque hicieron hincapié en que eran 6 meses, pero los 2 primeros meses eran de formación. Genial. Y es una empresa lo suficientemente grande como para tener unas bases asentadas, unas estructuras en condiciones que te puedan proporcionar equipos y tal, pero no es tan grande como para, como decías, ¿no? Ignorarte y tenerte imprimiendo papeles. Entonces, creo que es importante buscar eso, como bien decía, lo de que buscar una formación, porque con tanto que se busca gente con experiencia, las prácticas son una puerta, no vamos a decir abierta del todo, porque es complicado, luego... pero sí que te facilita esa entrada al mundo laboral, sobre todo porque a lo mejor te piden incluso que te quedes después y así tienes ese... Y sobre todo ganar experiencia en este mundo tan competitivo es súper importante, la verdad. A mí o sea, me da lástima porque, no lástima, sino es preocupación, porque si lo que quieren es gente senior, esa gente senior se va a jubilar en algún momento. Cuando pasen unos años no habrá gente formada porque no le han dado la oportunidad de, bueno, no formada sí porque tenéis vuestros estudios, pero con experiencia suficiente como para poder coger esos cargos de senior. Entonces yo creo que haya un cambio, pero la verdad es que me preocupó bastante esa gráfica, que tampoco he mirado la referencia, no sé los datos si realmente son totalmente ciertos o no. Pero espero que en algún momento se den cuenta y sobre todo animar eso a que la gente estudie informática, porque es el futuro. O sea, está claro que la informática es el futuro. De hecho, yo pondría asignaturas de informática obligatoria, no en informática, sino en bachillerato, que se supiese programar, porque creo que es algo totalmente primordial, pero que también busquéis avanzar en esas habilidades, en las soft skills que tú decías, porque son súper importantes para diferenciarnos en el mercado. Y yo de verdad que, ya os digo, no es por darle propaganda a esto, pero creo que es un grado bonito, no es fácil, es un grado que es complicado, pero porque vais a ser ingeniero, las ingenierías normalmente tienen ese grado de dificultad, pero que ya os digo yo, que yo lo veo ahora con perspectiva. Os curten mucho en la vida y sabéis luego afrontar situaciones de vuestra vida cotidiana de otra manera. Entonces, aprovechad estos años que pasan muy rápido y disfrutad lo que os quede. Pues sí, ya tenemos prácticamente un pie fuera de la carrera. Asusta un poco, pero bueno. Pero me dieron el máster el pie, ¿eh? Eso es verdad. ¿Queréis hacer, tenéis pensado máster? Yo es algo que también recomiendo muchísimo. Sí, sobre todo por el título que te da un máster. Sí. Sobre todo el máster, tengo entendido que sobre todo a nivel de título, sí. No es tampoco... No, ya no solo a nivel de título, que también, sino a nivel de aprendizaje, para poder focalizaros más en un tema concreto. Hay muchísimos alumnos en máster que son personas ya que a lo mejor llevan 20 años en el mundo laboral y deciden no volver atrás, sino que deciden ampliar un poco sus conocimientos y realizar los másteres, y la verdad es que les suele venir bastante bien. Y una cosa que has comentado antes, que te parecía importante añadir asignaturas de informática a nivel de instituto, bachiller y demás, ¿no crees que cada vez, por ejemplo, como se ve en la FP, saber programar y cosas muy específicas se puede quedar un poco atrás debido a ese prompt engineering que está llegando con las inteligencias artificiales,
Y de lo importante sería, por ejemplo, cómo se aprende en esta carrera una ingeniería de requisitos, a una gestión de un proyecto. ¿Qué crees tú que se considera que sería más importante si ese saber programar, porque realmente no se vaya a quedar atrás, o esa gestión que te da, o sea, saber gestionar, ¿no? Que te da una ingeniería de software? ¿Vale la pena, como has dicho, meterse porque es el futuro, pero realmente a día de hoy sigue valiendo la pena tanto como antes esta Yo carrera? creo que sí, es decir, o sea, yo no me gusta hacer comparaciones entre FP y carreras, porque creo que son dos vías totalmente, son distintas y son totalmente lícitas cada una. Y yo siempre recomiendo, dependiendo de de las situaciones personales de cada uno, pues a lo mejor hay personas que solamente se pueden dedicar 2 años a estudiar y deciden ir por la FP, o hay otras personas que tienen más tiempo y son capaces de dedicarle tiempo a una carrera. Entonces, con respecto a lo que me comentabas del prompt engineering, que ahora mismo suena tantísimo, quizás, por ejemplo, las FP yo creo que deberían tener también eso. Si te digo la verdad, ahora mismo no sé. Hace unos años sí que conocía un poco más el temario de las FP, de desarrollo de aplicaciones. Ahora mismo no sé qué medidas han tomado para poder solventar esto, o si están incluyendo este tipo de tecnologías tecnología de paradigma. La verdad es que no tengo ni idea. Tengo un par de amigos que están metidos en los grados en general, no dejan el uso de herramientas de inteligencia artificial, es aprenderte el lenguaje y aprenderte el lenguaje. Y te aprendes el lenguaje. Técnico. Vale. Pues yo quizás sí que es verdad que incluiría, es decir, no pondría un velo para que supiesen que eso no existe, sino que supiesen que no existen, no, para que ellos supiesen que eso está ahí y evidentemente lo van a usar. Entonces sí es verdad que creo que se debería adaptar un poco, igual que nosotros hacemos aquí. O sea, nosotros somos totalmente conscientes de que los alumnos eso lo usan. Que luego lo permitamos o no en los exámenes es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, creo que también a lo mejor deberían incluir ese tipo de conocimientos en su temario para poder adaptarlo. Bueno, y lo que habéis dicho tú lo dijiste antes y tú lo has repetido ahora y lo traigo ahora de vuelta. La gente ahora se mete en informática porque es donde está el futuro, porque la IA, porque quieren tener un futuro asegurado, dinero. ¿Se nota esa falta de pasión, por así decirlo, y el interés? O sea, ¿se nota quién está aquí por vocación, porque le gusta la forma de pensar de la ingeniería? ¿Se distingue de ese perfil del que viene simplemente por futuro? Sí, totalmente. O sea, se nota muchísimo, y sobre todo también se nota mucho a la hora de aprender. Las personas que vienen con ganas de aprender porque realmente es lo que les gusta, suelen coger los conceptos muchísimo más rápido de que una persona que solo está pensando en me voy a meter aquí porque esto me va a dar dinero y punto pelota. No muestran el mismo interés. Incluso se nota también en las notas. Una persona que no muestra interés, pues yo saco un 5 y ya está, pero luego están estas otras personas que sí que se nota, y sobre todo porque interactúan contigo, te preguntan. Yo cada vez noto más que los alumnos no preguntan tanto como antes. Es decir, hay como ese miedo, no sé por qué, de preguntar, o quizás porque a lo mejor dicen, bueno, ya luego lo consultaré en internet y a ver si me puedo solventar la duda, pero creo también que se ha perdido un poco esas ganas ya te digo, los alumnos que se ve claramente que les gusta esto, te preguntan y se quedan contigo después de clase y te dicen, mira, pues esto no me ha quedado claro, y se nota perfectamente. Pero luego están los alumnos que van a por el 5 para probar su carrera y ya está, y se les nota. Y es verdad que con el paso de los años yo veo que hay menos preguntas, muchísimas menos preguntas. Sí, es como un ambiente de aversión generalizado, ¿no? Un poco por la universidad. A mí me da la sensación de que la gente viene, pone el portátil, sí, simplemente se pone a jugar, pero es por hacer actos de presencia. Incluso si las clases no cuentan, porque para las clases de teoría no cuenta la asistencia, sí. Entonces, o por lo menos negativamente. A mí es que ese tipo de cosas me da, sí, yo he tenido, o sea, en clases he tenido alumnos que he visto que estaban jugando al Pokémon, o sea, eso
es que es verdad, es que los he visto y me he quedado así, digo, pero claro, ¿qué voy a hacer yo? O sea, tampoco me voy a poner con un látigo a fustigar a nadie porque esté haciendo otra cosa. Yo siempre intento, bueno, captar la atención de los alumnos y de que me hagan. Yo siempre le digo lo mismo, digo, a ver, yo esto me lo sé. Es que yo esto me lo sé, yo estoy intentando que vosotros lo aprendáis, porque es importante ya no solo para probar y que nos cueste más dinero la matrícula el año que viene, sino para que podáis tener un futuro profesional acorde a lo que hayáis estudiado. Entonces, bueno, ya os digo, también depende no es que depende, sino que no sé por qué, yo la verdad es que todavía no me lo explico. Y además cada año se nota más, ¿eh? Cada año es como que vienen con más... Hay casos que no, evidentemente, pero de forma general, siempre... yo no sé si es por el bachillerato, yo no sé, yo siempre yo creo que viene, o sea, no es que venga de antes, porque yo no le he hecho el problema a los conocimientos que obtienen de antes, pero... Creo que vienen cada vez como, yo se lo digo, les digo, a ver, que esto es, que aquí nos damos las cosas, no estamos pendientes vuestra de tenéis que tener este ejercicio hecho, si no te pongo un punto negativo, que eso viene muy acostumbrados de las etapas educativas anteriores y claro, os choca mucho ese cambio tan brusco de primero, cambiamos de una educación a otra educación completamente distinta en la que no estamos tan pendientes. Quizás, no sé, a lo mejor el problema esté pues también en el comportamiento y también esto es algo que se repite mucho, yo no sé si el COVID, la época de la pandemia hizo ahí hubo ahí un escalón, sí, hubo ahí un escalón ahí de maneras de ser, ya no solo de los alumnos, o sea, de las personas que no sé por qué. O sea, yo no le voy a echar culpa ahora a la pandemia ni absolutamente a nada. Pero me gustaría saber eso, el por qué cada año hay como más apatía, no sé. Yo, como alumno, o sea, yo por ejemplo, yo sí que soy de los que están aquí interesados y hago mil preguntas. Yo creo que hay más de un profesor que ha acabado hasta lo mismo de mí. Pero lo que has dicho de, por ejemplo, el sistema educativo anterior, yo creo que eso afecta sobre todo en primero de carrera. En primero de carrera es cuando choca más el cambio. Sí. Quien se queda después es porque se ha medio adaptado al cambio. Pero yo creo que es en parte también porque han ido evolucionando los perfiles de la gente que entra a la carrera. Creo que hay mucha gente también que, aunque esté interesada, tiene ese miedo de hablar. Al menos en la carrera veo mucho ese perfil y por eso se hacen estas jornadas también, por practicar esas soft skills, pero hay mucha gente que le da pánico, a lo mejor ya quitando a los que no están interesados porque van de confiados y de sobrados, pues, ChatGPT, no, ganan el examen esto. Sí. Que hay gente que tiene ese perfil y no me convence a mí mucho tampoco el ver a alguien que no tiene interés, pero hay muchos que yo creo que son diamantes en bruto, que no quieren preguntar por miedo, entonces creo que es eso, sobre todo esa evolución, en parte la pandemia, en parte las grandes distracciones que hay entre redes sociales, de no relacionarse y demás, que ha afectado muchísimo a la calidad de gente, bueno, al perfil de la gente que llega. Os he dicho, realmente no sé las consecuencias, pero ahora que has dicho tú eso, sí, las consecuencias están en el contenido inmediato que todos queremos, es decir, estar 2 horas, 1 hora 50 que duran aquí las clases, 1 hora 50 atendiendo a una persona, cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto. O sea, los de mi generación, yo no tenía eso de pequeña, entonces yo soy capaz de estar 1 hora 50 así, no me pasa absolutamente nada, que yo cogía apuntes a papel. Yo creo que ahora a mí nadie me coge... Ayer estaba en una clase y había gente cogiendo apuntes a papel y yo digo, ostras, pues hacía tiempo que no veía yo esto, que no veía yo gente cogiendo apuntes a papel, ahora todo el mundo es tablet, ordenador, a ver, estamos en informática. Y si es que están cogiendo apuntes. Y si es que están cogiendo apuntes, porque yo eso lo veo, o sea, yo lo pienso y yo era de las personas que me llevaban mi folio, yo escribía, pero ahora están todos viendo TikTok, viendo Instagram, en el ordenador, si no tienen el móvil se ponen un TikTok en el ordenador, o sea que yo creo que también eso nos está influyendo muchísimo, que queremos contenido inmediato. Yo muchas veces lo he pensado, digo, yo me pongo a dar clases por TikTok y yo creo que me hacen más caso que si doy una clase porque estamos acostumbrados.
eso tiene muchísima culpa las redes sociales y en el entorno en el que nos movemos ahora, que queremos inmediatez ya, y no soy capaz de retener conocimientos de 1 hora y media. Yo tengo compañeros que en clases, o sea, vienen, abren el portátil, buscan gameplay Subway Surfers 10 horas. Sí, y se lo dejan de fondo, o sea, Y eso ya yo lo he está. visto, no me lo han contado. Sí, sí. Y que bueno, al final lo que sea que te funcione, ¿no? Para concentrarte, sí. Quería compartir una anécdota que viene al caso. No hace falta irse a muchos años atrás. Yo misma, en segundo de la ESO, recuerdo estar en un recreo con unos compañeros, o sea, brillantes, ¿vale? De clase, de los más... Yo no tenía Instagram, esto fue como en 2017, 2016, por ahí. Y claro, ellos... Me acuerdo que uno de ellos me decía, pues, este compañero que tenemos, vamos, es que se mete a Instagram y no sale en 10 minutos. Y yo, para mí era Sí, inconcebible. algo- ¿Cómo te vas a pegar tú 10 minutos absorto totalmente en una aplicación? Además tú, que estudias música, verá que eso conlleva ciertas disciplinas, sí. que eres uno de los más brillantes de la clase. Y claro, yo ahora sufro muchísimo con eso. Yo estoy siempre intentando dejar las redes sociales, lo típico de, pues te pones el temporizador o lo pones en blanco y negro o te las Sí, desactivas, pero sí. es que al final vuelves, es Sí. terrorífico. Entonces, Por ejemplo, también a mí, también a nivel de su primaria, a nivel de primaria me acuerdo que había ya algún compañero que iba, o sea, cuando ya era 2013, época 2000, con 10 años tenían niños que tenían ya móviles de última Y es un problema, y si lo generación, queremos de- relacionar con el tema que estamos aquí, con inteligencia artificial, la cantidad de vídeos que hay generados por inteligencia artificial, que tú le das ese vídeo a un niño pequeño, vamos, niño pequeño y a quien sea, es decir... Actualmente he visto muchos del Sora, el generador de vídeos del Sí, ChatGPT, que sí, eso además es una buenísimo. barbaridad. Y claro, la cantidad de bulos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en cuanto a la información, es que solo ve un niño o un joven o un adolescente y eso es una problemática bestial. Ahí, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la regulación, ahí sí que debería haber una regulación bastante estricta de en las redes, o es decir, penar de alguna manera los bulos o los contenidos que están generados con inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, en Instagram sí es verdad que te obligan como a, bueno, por ejemplo, de las colaboraciones, colaboración pagada, eso ya te obligan a ponerlo. Y creo que, no lo recuerdo bien, pero creo que ya directamente te detecta cuando algo está generado por inteligencia artificial y te pone publicación generada con inteligencia artificial, algo de ese estilo. Pero claro, avisar de que eso no es verdad, eso es súper importante. Sí que es verdad que debería de haber mucha más regulación En las ese redes caso, sociales. muchísima. Y también en casa debería de haber mucha más regulación Sí, de la tecnología que le educación, dan a efectivamente. los chavales. Lo que no es normal es que el otro día estaba yo, no me acuerdo dónde estaba, creo que estaba en un McDonald's comiendo, sí, en un McDonald's fue, justo aquí en el del lago, Sí. que había salido del cine y fui al McDonald's. Y veía una familia con unos niños, que el niño es que no andaría siquiera y ya le tenían puesto el móvil con el móvil con dibujos, que yo lo veo muy bien, pero vamos a ver, a mí mis padres de pequeña no me ponían un móvil, y además que no tenía acceso a un móvil, es decir, es que yo me acuerdo que yo móvil tuve con el primer móvil a 11 años, que eso no tenía internet ni tenía absolutamente nada, que ya me parece también una edad temprana para tener un móvil. Pero claro, antiguamente no había no teníamos internet, ni teníamos absolutamente nada, teníamos el móvil para jugar al SNES y poco más, o sea que... Pero claro, ahora es que también yo eso lo veo y digo, es que los niños los criamos que al final es lo más cómodo y a lo que Claro. se suele recurrir. Efectivamente, lo dejamos ahí para que esté tranquilo y ya está, ¿vale? O sea, también lo digo que yo hablo desde el punto de vista de una persona que no ha criado hijos, entonces a lo mejor una persona que sí ha criado hijos y que ya esté harta un día, pues Claro. puedo ver normal que ya sea como el último recurso que pueda utilizar, pero creo que hay familias en las que se abusa de ese tipo y que se le da acceso a los niños demasiado pronto a las tecnologías tan potentes que tenemos ahora. Hace poco escuché un caso de un chico que se había suicidado. Sí, porque que la IA, que le Sí, había dicho porque cómo hacerlo. efectivamente, porque tenía un amigo que era un chatbot y ese amigo pues le había recomendado, no recuerdo bien la historia, pero creo que era algo por el estilo, que le preguntaba cómo suicidarse, le decía las maneras, entonces al final pues se acabó suicidando. Entonces
ese tipo de cosas deberíamos regularlas bastante y vigilarlas. Nosotros creo que hemos nacido, lo voy a hilar con algo que dijiste antes, en una época donde la tecnología la tecnología siempre ha estado ahí, ¿no? Desde el principio, pero me refiero a lo que es los móviles portátiles, la tecnología así más accesible, ¿no? a las personas. Nosotros nacimos justo cuando eso empezó a estar ahí, pero tampoco en exceso como ahora. Entonces, nos permitió ser nativos digitales, pero sin sobreexposición en la infancia. Creo que eso es muy importante. Yo, por ejemplo, fui de las últimas de mi clase en tener móvil, y si lo tenía, era uno de teclitas con saldo para ir a las comuniones de mis compañeros y pedir después que me recogiesen. O por ejemplo, el típico ordenador de sobremesa con el Windows. Con la torre así. Eso es. Pues acceso a tecnologías así, al final creo que es en parte por lo que yo por lo menos estoy aquí, ¿no? Por esa curiosidad, por ese buscarte la vida. Ahora me pasa no sé qué, a la IA. Ahora tenemos muchísima facilidad. O sea, es lo que justo lo que comentabas, venga, no se hace esto, pues ya lo tengo, es inmediato. Antes nos teníamos que buscar un poco más la vida de buscar información. Es que yo, por ejemplo, yo iba a la biblioteca a coger libros. ¿Vosotros conocéis algún compañero o habéis ido a la biblioteca alguna vez? ¿Habéis mirado la bibliografía de las asignaturas y habéis ido a la bibliografía? Es que eso... Ni uno. Se pierde. Es que eso me da muchísima lástima. Yo recuerdo que a mí me encantaba ir a la biblioteca y estudiar con los libros de la biblioteca, pero eso ya, es que yo digo, es que ya es inviable que las personas hagan eso. Entonces, bueno, hay que también adaptarse, lo que estábamos hablando al principio. Y reinventarse, sí. Pero es verdad que, bueno, al final eso también son esas capacidades que hablábamos antes de saber cómo buscar información, de contrastar. Eso también lo estamos perdiendo un poco, haciéndonos caso completamente de todo lo que dicen ChatGPT o el modelo que sea. Entonces, bueno, también creo que se están perdiendo un poco esas habilidades por ese sentido. Bueno, pues recapitular un poco los que os hayáis perdido, todo esto viene a raíz de... Exacto. Con por qué están los alumnos prestando menos atención o en general hay más nivel de desatención en las clases. Y yo, habiendo hablado de estos factores de acceso a tecnología o herramientas que existan, y redes sociales, pandemia, etcétera, ¿crees que a un alumno le afectan también, o sea, a nivel de seguir con el mismo tema, ¿no? En los años en la carrera, de decir... Se nota que por ejemplo, ha estado 3-4 años y está ya harto y no presta atención y quema. ¿Crees que eso también es un factor que afecta? Yo ahí diría que es justo lo contrario. Yo veo menos atención en los alumnos de primero que en los alumnos de... Yo, por ejemplo, bajo mi perspectiva de asignatura, porque además yo justo doy asignaturas en primero y doy asignaturas en cuarto, o sea que estoy... Yo de hecho te conozco de la diapositiva de FP, Toña y Reina. Estos son los profesores de la asignatura y una de ellas la que sale aquí con el pelo para la mona. Sí, que daba laboratorio. Yo noto muchísimo más. También es verdad que se nota la madurez de los alumnos. Entonces, claro, es un poco injusto comparar los alumnos de primero con los alumnos de cuarto, pero normalmente los alumnos que están en cuarto ya son alumnos que realmente están ahí porque algo les ha gustado y ya también porque quieren acabar... Amortizar el dinero de la Efectivamente, también, sí. Pero normalmente veo más madurez, por supuesto, pero creo que al principio, como están también tan despistados, hay muchos que no saben dónde se han metido, entonces les cuesta más. Y cuando tienes menos madurez, también tienes más, estás más pendiente de otras cosas que a lo mejor lo que realmente trata el grado. Pero yo te diría que es justo lo contrario, es decir, que a medida que vamos pasando los años, vosotros os interesáis más por los conceptos que se van dando. Ya también es verdad que muchos sabéis lo que os gusta dentro de la carrera, sabéis lo que os gusta, entonces claro, aquellas cosas que os gustan pues le prestáis más atención. A mí me gusta más el desarrollo software, pues le prestáis muchísima más atención a lo mejor a esas asignaturas. O me gusta más la inteligencia artificial, entonces bueno, pues también vais eligiendo vuestras optativas y vuestras asignaturas que os dejan elegir.
y estáis más, no sé, a mí me da la sensación de que a medida que van pasando los años estáis un poco más contentos, o al menos no contentos porque... Más sueltos, quizás. Sí, más sueltos y También más tiene focalizados. que ver el conocer, creo, ya no es el grado, sino lo que es la universidad, Claro. el ámbito universitario, porque es un choque brutal, Claro. sobre todo en tu campo que das clases en Ingeniería de la Salud, que vienen todos, o la mayoría, de un bachillerato de salud, Sí. que es estudiarse todo de memoria, no tener vida, Sí. una competitividad brutal. Luego llegas a la carrera y es totalmente lo contrario. Claro, es o sea, yo totalmente le distinto. contaba, mi cuñada estudia ahora mismo ingeniería no, el bachillerato de salud, está además en segundo de bachillerato, y ella alucina con lo que yo le cuento de la universidad, ¿no? De, pues en clase nos dejaron tiempo para trabajar, yo estaba un poco agobiada, me salí, fui a por un café y volví. ¿Y cómo? Claro, se eso puede? no tienen ni ¿Cómo idea. eso? Y al final creo que puede ser también en parte con lo que decíais de la gente cada vez tiene más miedo a preguntar. Sí. Me ha recordado, no tiene nada que ver, pero a el inglés. La típica persona que sabe pronunciar bien, que la gente después se ríe si lo hace bien, pues esto es un poco igual, ¿no? A la gente le da miedo destacar por miedo a ser señalado, Sí. y es una pena que eso pase, y creo que en parte tiene que ver con la enseñanza de anteriores. Pero yo creo que aquí, o sea, sí, hay miedo, o sea, sigue habiendo miedo por eso de, ay, ¿qué va a decir? ¿Me van a decir algo los compañeros? Pero yo, por ejemplo, yo siempre digo, si yo no tengo preguntas a lo largo de una clase, para mí es muy mala señal. ¿Por qué? Porque para mí significa que no me habéis prestado nada de atención. O que no has entendido nada. Efectivamente, es decir, pero claro, si no has entendido nada, pregunta, o sea, tendrías a lo mejor alguna pregunta de lo que no has entendido. Pero me extraña mucho en esas clases, y además yo siempre lo digo, es que tenéis que preguntar, o sea, yo estoy aquí es mi trabajo para enseñaros y que tengáis esa facilidad de preguntar, pero también creo que viene muy bien que los alumnos participen en actividades que vayan más allá de las asignaturas. Ya sabéis que desde la escuela pues se organiza mucho, como por ejemplo esto lo organizáis a partir de una asignatura, pero bueno, hay muchísimas actividades que se organizan en la escuela, ¿vale? Que bueno, que por ejemplo la semana de bienvenida, que hay muchísimas, o sea, no sé si tenemos una semana de bienvenida. Y es verdad que asisten bastantes personas, pero yo creo que, es decir, que debería venir como que la mayoría de los alumnos, sobre todo para conocer quién van a ser mis compañeros, para empezar a establecer lazos entre ellos, y así seguro que vas a tener muchísima menos vergüenza a la hora de preguntar. Esto, al final es una ingeniería que ya os digo, es una carrera que implica, como cualquier otra, que implica trabajo, pero también es muy importante las relaciones que tú tienes con tus compañeros. Yo creo que eso es algo primordial y que se debería... A mí me da mucha pena cuando se organizan actividades y no van... O sea, es que yo me apuntaría a todas, es decir, evidentemente estáis ocupados, no tenéis tiempo, ¿vale? Pero... Sí, la conciliación es complicada, pero al Claro. final... Tenía un compañero de delegación que justo cuando yo entré nueva nos dijo, y no se me olvidará nunca, no dejes que la universidad pase por ti, pasa tú por ella. Y Claro. creo que al final se trata de eso, ya Efectivamente. las actividades, las asociaciones que hay, cultura, delegación, deporte, GUMUS, todas esas al final te permiten un poco explotar, por así decirlo, los beneficios que lleva consigo el sistema universitario. Claro, sí, y participar en todas las iniciativas que haya, aunque tengas que ir solo. Es decir, es que... Conoces a gente. Claro, es que conoces a un montón de gente. Yo recuerdo, o sea, por ejemplo, me acuerdo que donde te conocí yo, que fue en un desayuno, o sea, fue un desayuno que organizó la dirección, que a mí me parecen que son actividades súper productivas, porque al final, bueno, pones en contacto a las alumnas con las profesoras de la escuela, y éramos unas cuantas, la verdad es que yo me sorprendí, estuvo bastante bien, pero, o sea, aunque vayas sola, preguntar, porque nosotras también hemos pasado por esa etapa de universidad, entonces tener esa capacidad de preguntar sin que te dé vergüenza de hablar con las personas, de comunicarte, yo creo que es súper importante, y es algo que ya os digo que se aprende mucho cuando haces una carrera, porque
te tienes que comunicar con las personas de, mira, no he venido este día, por favor, ¿me puedes dejar los apuntes de esta clase de no sé qué? No. Yo creo que eso es algo totalmente primordial para poder superar una carrera. En parte, uno de los objetivos de este podcast es acercar el estudiantado al profesorado, Claro. porque creo, siempre hay que tenerle respeto, obviamente, pero creo que hay personas que conciben al profesorado como un área inalcanzable, en una nube aparte, y no se le tiene por qué tener miedo. Respeto siempre, pero no miedo. Y No, claro. efectivamente, actividades así nos acercan a Efectivamente. vosotros, y es muy enriquecedor tanto para vosotros como para nosotros. Sí. Mira, yo por ejemplo soy una persona, o sea, yo lo sé, soy una persona que soy bastante cercana y bueno, a mí mientras me traten con respeto, a mí me da siempre, ya te digo, bajo las bases del respeto, y que los alumnos pues que me hagan sus preguntas y que me traten como lo que soy, ¿no? Pero yo siempre intento ser cercana, porque sé que es más fácil que te puedan preguntar o que se puedan comunicar contigo si tú les transmites pues más cercanía. Que ya te digo, aunque no transmitas cercanías, tendríais que ser capaces vosotros de preguntar, porque al final nosotros estamos para eso, para Sí, contestar. y eso está bien. Normalmente es lo que tú dices, es mejor algo más de cercanía, porque, bueno, al final ayudan al alumno. Lo que pasa es que también tenemos la otra cara de la moneda en cuanto a parte del profesorado. Está claro que nadie es perfecto, pero también echas para atrás a veces a preguntar cuando tú le vas a hacer una pregunta a un profesor y suelta de repente sois unos inútiles o suelta eso no te lo voy a responder, hállatelas tú. Ya. Bueno, eso ¿Quién? ya os digo, ya ahí yo no puedo entrar, porque yo os hablo desde mi experiencia, ¿vale? Yo siempre intento, bueno, pues que eso siempre sea un 1-1 y de poder hablar de poder hablar bien con el alumno. Es verdad que muchas veces hay es por falta de atención, o sea, hay muchas cosas que yo lo digo y es por falta de atención vuestra, pero yo ahí, por ejemplo, aunque me pueda poner más estricta, quizás, yo qué sé, digo, mira, yo estaba en una clase y les expliqué 3 veces cómo importar un proyecto, ¿vale? Y les dije, por favor, echadme cuenta, nada, un segundo, que es que me das hasta... O sea, un segundo, ya está. Para que no me preguntéis luego. A los 2 segundos me preguntaron y yo era como, ¿de verdad? O sea, yo se lo dije, le digo, ¿de verdad no te has enterado lo que acaba de...? A mí esas cosas me cansan, yo lo explico las veces que hagan falta, ¿vale? Pero hay situaciones que nosotros también, digo yo, madre mía. O sea, Sí, que también soy soy mucho, y hay veces que si os contestamos de esa manera puede que sea por alguna situación que nosotros digamos, madre mía. Pero ya te digo, yo hablo desde mi perspectiva, y yo siempre intento, a ver, que somos personas normales, que siempre, es verdad que se ha tenido al profesor como ostra, y yo qué sé, pero que yo hago mi vida totalmente normal. Yo luego por las tardes hago vida normal, voy al Mercadona, No te quedas en la universidad recargando, ¿no? Como el meme de los profesores que se desenchufan ahí. Es imposible. Y mira que a mí me gusta, pero no sé, que no me tengo que quedar a recargar, pero bueno. Al final todo es encontrar un balance, ¿no? Claro, totalmente. Yo entiendo que no todo el profesorado es igual de cercano, como tenemos la suerte de que tú lo seas, pero al final vosotros estáis ahí para nosotros, enseñar, y nosotros claro. para vosotros. Es una relación simbiótica, ¿no se le dice? Sí. Pues efectivamente. Sí, ya te digo, siempre sabiendo los límites que efectivamente hay, y sabiendo cada uno cuál es el rol de profesor-alumno, a ver, yo creo que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Ya es que cada uno también, eso es como en la vida misma, cada uno tiene una personalidad y es de una manera distinta. Así que por ese lado también depende un poco de la persona. Pues para ir cerrando, te queremos preguntar un poco, como has mencionado antes, nosotros nos conocimos en un desayuno. Sí. ¿Te acuerdas de lo que hablamos en ese desayuno? Pues en ese desayuno estuvimos hablando de lo que va, o sea, de tu camiseta, así, de la Fórmula 1. Entonces te queremos preguntar por cotillear un poco, la Vale. verdad. ¿Cómo llegas tú a que te guste eso? ¿Viene de familia? ¿Viene...? Pues yo tengo una anécdota, sí, siempre cuento esta anécdota. Yo no empecé estudiando ingeniería de la salud, yo empecé estudiando ingeniería del diseño y mecánica. Wow. Me metí en un doble grado.
Porque yo quería hacer Fórmula 1. Ese era mi sueño y yo creo que todavía lo sigue siendo, pero bueno, ya vi que antes de hacer Fórmula 1 tenía que hacer lavadoras y ya eso no me gustó. Dije, esto no es lo mío. En esa carrera fue donde tuve el primer contacto con la programación y por eso me miré los grados que había aquí en informática y me llamó muchísimo la atención Ingeniería de la Salud y por eso estoy aquí. O sea que está todo relacionado. Pero a mí lo de los coches me viene por mi padre. Mi padre es un friki de los coches y de las motos y yo de chica, pues en vez de llevarme al parque, me llevaba a las exposiciones tuning y a todo ese tipo de cosas. Y me levantaba a las 4 de la mañana para ver las carreras con él, o sea que es algo que me fascina y me sigue fascinando. Todo sí, lo que da. las motos igual, o sea, conduzco motos grandes, tengo carnet, sí, y todo eso viene por él. Toda la culpa se la tenemos que echar a José. Eso es bonito. Bueno, pues le dedicamos el episodio, ¿no? Sí. A tu padre. Bueno, ¿tienes algún piloto de escudería favorita? Si tú dijeras, pues me gustaría trabajar, contando con que ya tienes el grado y los estudios necesarios para llegar ahí, ¿qué posición te gustaría? ¿Para qué equipo? ¿Para qué piloto? Pues mira, a mí me encantaría trabajar, ahora además que ha surgido muchísimo este boom, estudiar la telemetría de los coches de Fórmula 1 para intentar mejorar la mecánica que tienen por dentro. De hecho, este año tenía un TFG que iba relacionado con esto, estudiar la telemetría que generaban eso, porque esos coches tienen sensores por todos lados y se recoge muchísima información. Entonces me gustaría trabajar en esa parte, en la parte de ciencia de datos y de poder mejorar la mecánica que tienen por dentro esos coches. ¿Y con quién me gustaría trabajar? Pues a mí me gustaría siempre trabajar, yo para esto soy un poco más antigua, siempre en la escudería en la que esté Fernando Alonso, me da igual en qué puesto quede, si ya va peor, va mejor, pero a mí me gustaría siempre mientras trabajar. Que le podamos dar un coche ganador, nos da igual con quién. Efectivamente, mientras que le podamos dar, me da exactamente igual. Estupendo. Pues, claro, ahora es un ámbito muy tecnológico, antes era un poco más rudimentario, no era puramente mecánica y ahora se está metiendo justo al contrario, o sea, ahora es mayoritariamente informática y tecnología así. ¿Cómo se podría implementar tu ámbito de la inteligencia artificial en la Fórmula 1 así con mucho impacto, que entiendo que incluso se hará a día de hoy? Sí, ya se hace. Ahora mismo lo que sea, bueno, se hacen muchísimas cosas dentro de Fórmula 1 y también en MotoGP, sobre todo para tomar decisiones a lo mejor de construcción, de qué podríamos o cómo podríamos cambiar cierta parte del coche o de la moto. Ya se hacen simulaciones previas, que esas simulaciones están hechas con inteligencia artificial. A falta de tener a Adrian Newey, tiene claro. a la IA. Ya sea, ese tipo de simulaciones se hacen con inteligencia artificial, incluso para mejorar los diseños. Y para las estrategias en vivo, porque claro, todo eso es un ambiente muy controlado, ¿no? En la fábrica, y si no sale bien, pues... Pero en carrera, o sea, lo que es la estrategia de, pues, ¿va a empezar a llover o no? La degradación de los neumáticos, ¿ahí se podría implementar también? Claro, se podría implementar perfectamente, es decir, de ver las condiciones en tiempo real del suelo, donde se está corriendo, y cambiar en tiempo real pues la cantidad, esta válvula, la cantidad de líquido que está aportando, para que todo eso se haga de manera automática mediante inteligencia artificial. Eso seguramente, no lo sé a ciencia cierta, pero diría que eso se está implementando, incluso para ir cambiando las decisiones que se tengan que tomar en tiempo real de los pilotos, a lo mejor también para descargar un poco más a los pilotos. También ya te digo que seguramente se esté haciendo algo al respecto. O sea, como que la IA se puede aplicar en cualquier a todo, ya os digo, campo. Si yo he hecho, o sea, que yo lo he aplicado a jamones y a aceite de oliva, es que más random que así vamos a llamar el episodio, la IA desde los jamones hasta los monoplazas de Fórmula 1, ahí titulado estupendo. Todo mezclado, sí. Bueno, Belén, algo así para terminar, algo con lo que te quieras quedar para cerrar el episodio. Bueno, pues me quiero quedar con daros ánimo a vosotros los estudiantes y darle ánimo a todas las personas que se estén pensando pasar por esta escuela, porque la verdad es que
son años intensos, pero yo lo recuerdo como uno de los mayores, o sea, de los mejores de mi vida. Así que aprovechar esta etapa y un poco más. Lo único malo que no ganamos dinero todavía, ¿no? Bueno, pero ganaréis en un futuro, o sea, tiempo al tiempo. Pues Belén, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Por acompañarnos y espero que te vaya muy bien en tus trabajos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por escucharnos una vez más en Un Café con Ignosoft. Nos vemos en la próxima.